Y bueno, habíamos quedado justo acá, ¿verdad? Habíamos terminado este ejercicio sobre movimiento con velocidad constante. Comparábamos la velocidad promedio con la velocidad constante que lleva el objeto, bueno, la persona. Y habíamos mencionado que hoy vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? En lo que estábamos era justamente eso, en ver los diferentes modelos matemáticos que nos permiten describir un movimiento, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto un modelo, el modelo más sencillo de todos, donde la velocidad era uniforme, o sea, constante. El siguiente modelo más sencillo es donde la aceleración sea constante, ¿verdad? Y entonces vamos con eso. Y bueno, es constante y distinto a cero. Si la aceleración es cero, regresamos al modelo anterior. Entonces queremos que sea una constante que no sea cero. ¿Sí? Entonces, todo va a empezar con la definición de la aceleración, ¿verdad? Aquí tenemos que la aceleración en dirección de x, ¿okay? Recordemos que voy a estar usando aceleración y velocidad, ambos son vectores, pero los voy a usar solo en una dirección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me muevo en línea recta hacia adelante o en línea recta hacia atrás, ¿verdad? No voy girando a la derecha mientras avanzo, ni girando a la izquierda mientras avanzo. Me mantengo en una sola dirección. Entonces, voy a suponer que esa dirección es x, quién sabe hacia dónde sea, no importa, es X, la llamo X. Y bueno, entonces los vectores solo van a tener componentes en X. ¿Y qué le da la dirección? Bueno, la dirección se la va a dar el signo. Si es positivo hacia adelante, si es negativo hacia atrás, ¿verdad? Así es como lo distinguimos. Eh, y por el momento nos vamos a quedar así, solo en una dimensión. ¿Okay? Y entonces, tenemos la aceleración, que va en la dirección de x y por definición es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Eh, Podemos integrar a ambos lados respecto al tiempo, ¿no? Ya habíamos comentado qué pasaba con ese tipo de integrales. Eh, del lado derecho de la ecuación original solo quedaría el dv, entonces tengo la integral de dv, y del lado izquierdo queda la aceleración en x por dt, ¿verdad? Y entonces, al evaluar esas integrales, ya lo conocemos, A es una constante, sale la integral, integrando con respecto a la variable de V, entonces queda V final menos V inicial. Y bueno, aquí quería tiempo final menos tiempo inicial, pero vamos a evaluar la integral desde 0 hasta el tiempo t, ¿verdad? Tiempo inicial es 0 y el tiempo final lo llamo t. Y entonces ahí llegamos a la primera ecuación, que vean que tiene la forma de una recta. Es parecido a la ecuación que habíamos hecho antes, solo que ahora con las velocidades, ¿verdad? Es una ecuación de una recta y la pendiente sería la aceleración. Eso es un dato importante si están llevando al laboratorio de física 1. Entonces, por aquí lo mencionamos. Entonces, una gráfica de velocidad contra tiempo, ¿verdad? Donde Vx es mi velocidad final, ¿verdad? Esa es la que va a ser función del tiempo. La velocidad inicial es una constante porque con la velocidad que empiezo el movimiento quedó en el pasado y ya no la puedo cambiar, ¿verdad? Y la aceleración es otra constante como hipótesis, ¿verdad? Esa es la suposición que tenemos. Entonces, es una constante más otra constante multiplicada por la variable tiempo, ¿verdad? Eso me va a dar una línea recta con cierta inclinación dependiendo de la aceleración. Y bueno, el, la intersección con el eje B, con el eje Y, o el eje vertical, que sería la velocidad, va a ser la velocidad inicial. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué podemos hacer con eso? Eso es una ecuación. Podríamos por ahí tomar esta idea. Debido a que la aceleración es constante, puedo decir tranquilamente, la velocidad media es igual al promedio de las velocidades. ¿Y qué es la velocidad media? La velocidad media es el cambio de posición total entre el tiempo total, ¿verdad? ¿Y qué es el promedio de las velocidades? Va a ser, sumo todas las velocidades que tengo y lo divido entre la cantidad de velocidades que tengo. Pero solo voy a sumar la primera y la última, porque sí, ¿verdad? Entonces solo tengo dos velocidades, las sumo entre sí y lo divido entre el tiempo. Y aquí despejar es muy sencillo, puedo pasar el tiempo a multiplicar, ¿verdad? Voy a poner tiempo inicial igual a 0
Entonces solo pasa el tiempo final y luego el x inicial pasa a sumar. ¿Verdad? Y entonces cuando lo acomodo me queda esa otra ecuación. Es la ecuación que voy a llamar 2. Esta ecuación entonces tiene posición final, tiene posición inicial, tiempo, velocidad inicial, velocidad final. No tiene aceleración en ninguna parte. Ahora, es una ecuación que estamos aplicando en un movimiento acelerado uniformemente. Entonces, se supone, ¿verdad? Presuponemos que hay aceleración. No sabemos cuánto es, pero sabemos que aplica cuando hay aceleración, ¿verdad? Es una ventaja porque entonces es una ecuación que podemos usar cuando necesitemos, ¿verdad? Cuando nos falte el dato de aceleración, pero sabemos que es un movimiento acelerado, ¿verdad? Ok, sigamos analizando la situación. Ahora vamos a, ¿verdad? Que voy a poner las dos ecuaciones que ya usamos hasta el momento, la 1 y la 2. Ahora usemos la definición de velocidad. ¿Qué es la definición de velocidad? Velocidad va a ser la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces voy a agarrar la ecuación 1 y aquí donde dice vx, esa es la velocidad final, en vez de vx pongo la derivada de x con respecto al tiempo. Y luego, ¿qué hago? Bueno, como se lo pueden imaginar, integro a ambos lados. Entonces, donde queda el vx, me queda solamente un dx de t, y entonces la integral queda solo dt de x. ¿Verdad? Y al otro lado tengo velocidad inicial más aceleración por tiempo por el diferencial de tiempo. ¿Verdad? Integrar eso es muy sencillo. De la integral de la x sale un delta x, ¿verdad? Un x final menos x inicial. Del otro lado lo que tengo es que a la v inicial le pongo un tiempo, ¿verdad? Porque es una constante, sale la integral que hay solo, entonces queda un tiempo. La aceleración tiene un tiempo, cuando integro t con respecto a t, lo que tengo que hacer es al exponente le sumo 1 y divido entre el número que me quedó. Entonces, el exponente del t es 1, 1 más 1 queda 2 y divido entre 2. ¿Verdad? Y entonces aquí tengo otra ecuación. Es una ecuación cuadrática. Ven que tiene esta forma aquí abajo, x igual c más bt más at al cuadrado. Es la forma tradicional de una ecuación cuadrática, según la matemática. Eh, la constante a mayúscula siempre va con la variable independiente al cuadrado, la b siempre va con la variable independiente y la c va solita. Y bueno, y de aquí podemos ver que para esta ecuación, la constante a mayúscula del ajuste cuadrático se relaciona con la aceleración entre dos. ¿Verdad? Y esta relación de acá es sobre todo importante en el laboratorio. Insisto, si están llevándolo, tomen nota, eso se usa. ¿Okay? Pero bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Aquí lo que tengo es una función de la posición x, ¿verdad? En cualquier instante. ¿Por qué en cualquier instante? Porque x inicial es una constante. La posición en la que empecé el movimiento quedó en el pasado, ya no la puedo cambiar. Velocidad inicial es otra constante, por lo mismo que dijimos antes, ya quedó en el pasado. La aceleración es otra constante porque por definición la estamos dejando constante. Y bueno, entonces es claramente una expresión que solamente depende del tiempo y que el resultado de la parte derecha me dice cuál es la posición. Entonces puedo verlo como una función Profe, de la posición respecto al tiempo. Dígame. ¿por qué, digamos, sustituyó ahí Vx por uno? Ok, sustituyendo x por 1, ok. Ahí lo que quiero decir es, en vez, no, el s por está mal puesto, no debería decir por, debería decir en 1. Eso está enorme. ¿Verdad? Es en la ecuación 1, en vez de poner vx, voy a poner dx dt. Eso es lo que quería decir. Ah, ok, ok. Pero digamos, Ujú. esa fórmula final de qué sería. O sea, si me piden que, digamos. Esta fórmula final, vea que me da una expresión que podría darme la posición final si yo conozco posición inicial, velocidad inicial, tiempo y aceleración. ¿Ok? Es simplemente
bueno, puede ser varias cosas. Usted lo puede ver como la función de la posición respecto al tiempo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho, la posición yo la puedo tomar como una función del tiempo? Yo puedo buscar alguna función que exprese cómo cambia la posición respecto al tiempo y cuando lo derivo obtengo la velocidad, lo derivo de nuevo, obtengo la aceleración. ¿Verdad? Esta sería la función de esa posición, ¿verdad? De ese vector posición. Eh, Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es una posible ecuación que tenemos a disposición siempre que vamos a usar movimiento uniformemente acelerado, ¿verdad? Que sería la tercera que tenemos a disposición. Ya tenemos la 1, la 2 y esa sería una tercera ecuación. Ahora vean que de las ecuaciones que llevamos hasta el momento, la ecuación 1 no tiene posiciones, la ecuación 2 no tiene aceleración y la ecuación 3 no tiene velocidad final, pero las tres ecuaciones tienen tiempo. Entonces, tal vez sería útil también tener a mano una ecuación que no use el tiempo, ¿verdad? Porque no siempre voy a saber cuánto tiempo duran mis cosas moviéndose. Profe, Entonces, dígame, en la función 3, ¿qué sería la X? X es posición final, o la posición en un tiempo t. Sí, ok, Sí, gracias. con gusto. Vean que es la misma X que está en la ecuación 2, solo que está en otra ecuación. ¿Verdad? La 2 y la 3 son equivalentes. Yo podría sustituir también en la 2 ciertas las variables de la 1 y obtengo la ecuación 3. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos primero que nada despejar, bueno, voy a enseñárselos todo, vamos a despejar el tiempo de la ecuación 1. Entonces, cuando despejo el tiempo de la ecuación 1, voy a traer la ecuación 1 aquí más a mano. Esta es la ecuación 1, quiero despejar el tiempo, entonces paso la velocidad inicial a restar, mando la aceleración a dividir, eso va a ser el tiempo. Y esa ecuación, ese tiempo lo voy a sustituir en la ecuación 3, ¿verdad? Que es la que acabamos de encontrar. Lo pongo por aquí abajo. Entonces, en vez de t, voy a estar poniendo toda esta expresión, esta fracción, ¿verdad? Entonces me queda este chorizo enorme. De aquí se los dejo como tarea, tarea moral sobre todo, que vayan paso a pasito, no es muy complicado, lo único dificilillo que podrían encontrarse es que aquí tengo una resta elevado al cuadrado, eso cómo se hacía. Una resta elevado al cuadrado, ¿qué es? Matemáticamente. Diferencia. Diferencia de cuadrados. Es positivo, ¿no? No es diferencia de cuadrados. Wow. Están cerca, pero no. Ustedes lo que me acaban de decir es que si yo tengo a menos b elevado al cuadrado, lo mismo que decir la diferencia de los cuadrados, o sea, a al cuadrado menos b al cuadrado. No, es ¿Seguros? la segunda fórmula notable, la segunda fórmula que, bueno, el segundo producto notable que nos enseñaron. Exacto, la segunda fórmula notable. Cuidado con eso, ¿ok? La diferencia de los cuadrados es cuando yo tengo a menos b y a más b. Ahí sí queda la diferencia de los cuadrados. ¿Verdad? Son cosas muy diferentes. Cuidado. Cuidadito. Ok, entonces vemos que aquí tengo una fórmula notable. Entonces, ahí yo con esa fórmula notable, ahí ya está como se hace. Pero se los dejo de práctica. De aquí despejar la ecuación 4 es sumamente sencillo, ¿verdad? O sea, simplemente distribuye la v inicial, hace la fórmula notable, distribuye la a, que cancela como una abajo, entonces todo bien. Suma fracciones. Y bueno, yo lo despejé para la velocidad final, ¿verdad? Para la velocidad en x. Eh, pero bueno, hay gente que despeja para x. Eso simplemente es otra fórmula. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja de esta otra ecuación? Que aquí no tengo tiempo, ¿verdad? Tengo posición inicial, posición final, aceleración, velocidad inicial y velocidad final.
pero no aparece la variable tiempo, lo cual es una gran ventaja porque no siempre conozco cuánto es el tiempo. Entonces, si reúno todo lo que acabamos de hacer en un solo lugar, ¿qué haría aquí, en este cuadrito? Ahí está la ecuación 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vean que entonces aquí hago una lista de variables importantes. Tengo la posición inicial, la posición final, la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración y el tiempo, ¿verdad? Son 6 variables fundamentales que tenemos que controlar. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, si la aceleración es constante, hay 4 ecuaciones posibles para usar. ¿Cuál escojo? Bueno, depende del problema. ¿Quién me dice cuál escojo? Bueno, las variables. ¿Por qué las variables? Porque vean que en cada ecuación falta alguna de las variables. En la ecuación 1 faltan las posiciones. En la ecuación 2 falta la aceleración. En la ecuación 3 falta la velocidad final. Y en la ecuación 4 falta el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo lo que les recomiendo, y siempre les recomiendo eso a los estudiantes, no sé cuánta gente lo hace, pero por favor háganlo, es lo más recomendable, es que hagan la lista de las variables, muy sencillo, posición inicial, posición final, velocidad final, aceleración y tiempo. Rellenen todos los valores que conocen de su enunciado y ahí entonces identifican cuál es el valor que le piden y cuál valor no tienen del todo. Cuál valor no les dicen nada, no les piden, no les interesa, no salen el problema. Según el valor del cual no tienen información, entonces así es la ecuación que escogen, ¿verdad? Si no tengo tiempo, uso la 4. Si no tengo velocidad final, uso la 3. Si no tengo aceleración, pero es un movimiento acelerado, uso la 2. Si no tengo las posiciones, uso la 1. ¿Ok? Esa es la mejor forma de poder escoger cuál ecuación usar. Vean que en el fondo todas estas 4 ecuaciones en realidad solo es el hecho de aplicar esta idea de que la aceleración es constante en las definiciones que vimos la clase pasada. ¿Cuáles eran esas definiciones? Que aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y que velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Y como la función, como la aceleración es constante, eso quiere decir que la función de la velocidad es una función muy bien portada, de hecho la función lineal, no hay función mejor portada que la función lineal. El promedio de las velocidades va a ser la velocidad promedio, ¿verdad? Entonces, con esas ideas podemos generar todas esas ecuaciones. ¿Y por qué generamos las ecuaciones en vez de dejar las ideas por ahí sueltas? Sí, porque es más sencillo. Más sencillo ver que el problema tiene aceleración constante, ver la lista de ecuaciones y decir, ok, ¿cuál uso? ¿Verdad? En vez de estar integrando una y otra vez las mismas integrales y obtener siempre los mismos resultados. Usamos los resultados de una vez. ¿Ok? Igual, aquí les grafico, pues es un poco más pequeño. Aquí les grafico cómo se verían las gráficas de cada una de esas variables importantes. Tengo gráfica de posición contra tiempo. Entonces esa gráfica es cuadrática, ¿verdad? Vean que ahora sí me puedo devolver. ¿A qué me refiero con devolverme? Esta gráfica se lee de la siguiente manera. El eje vertical de la gráfica es la posición en X, ¿verdad? Entonces, si yo me muevo subiendo en la gráfica, quiere decir que voy hacia adelante. Si me muevo bajando en la gráfica, quiere decir que voy hacia atrás. Y usted dice, pero eso tiene una pancita. Sí, porque eso está distribuido en el tiempo, ¿verdad? ¿Cuál era mi posición en el tiempo? Si yo viera a la persona, ¿qué hace la persona? Yo lo que tengo que hacer es colocarme acá en el lado, en este lado y ver a partir de acá, ¿verdad? Entonces yo me coloco acá, en el lado derecho. Se me olvidó cómo decir eso. Y yo me coloco aquí en el lado derecho y desde aquí observo, ¿verdad? Es horrible, pero no importa, se entiende la idea. Del lado derecho observo hacia el eje, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vería yo? Que la persona sube, 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 llega a un punto y después baja, 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 ¿verdad? O avanza, 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 retrocede, retrocede, retrocede. Eso es lo que yo vería, eso es lo que hace el objeto. Se ve como una cuadrática, se ve como una pancita porque estoy viendo cuál es la posición en cada instante, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el eje horizontal sea el tiempo me distribuye la posición en la gráfica. ¿Okay?
pero yo solo me estoy moviendo en una línea recta hacia adelante y hacia atrás. Okay. Entonces, con el movimiento uniformemente acelerado, ya sí puedo obtener algo que comienza Profe, avanzando y termina retrocediendo. Dígame. disculpe por molestarlo. ¿Puede subir un toquecito? Bueno, sí, subir un toquecito a ver una de las fórmulas. Ajá, hasta ahí. No, no, no tanto. Era en la parte ahí de despegando el tiempo de la ecuación, que me faltó un pedacito de copiar. No, ok, se lo dejo ahí. Ok. Igual Profe, el video se lo subo a YouTube y después pueden pausarlo y verlo como hacer las cosas a mano, copiar las ecuaciones si quieren. Ahora, ¿alguien preguntó, profe? Sí, profe, digamos, en la función cuadrática, Ujú. repasando temas anteriores, ahí el desplazamiento sería cero, porque inició en el mismo lugar donde terminó, o estoy equivocado. Podría ser cero, sí. Veamos si en efecto es cero. En un segundo para correr esto. Entonces, hay una forma muy sencilla, por lo menos aquí que estamos de manera gráfica. Vean que si yo trazo una línea recta, horizontal, ahí sería la posición final, ¿verdad? Y esa posición final en realidad queda un poquito abajo de la posición inicial. Vean que la posición inicial empieza aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería el desplazamiento? El desplazamiento apuntaría desde la línea arriba hacia la línea abajo. A ver cómo lo logro hacer. Súper chiquito. No sé si lo logré hacer bien. Voy a ponerlo en rosado para ver si se lee. Y voy a ponerlo bien grueso. Ahora, ese punto rosado que se ve ahí, eso es el desplazamiento. Entonces, al final sí hubo un pequeño desplazamiento, pero vean que entonces el desplazamiento, el vector desplazamiento total fue súper chiquitito y negativo, porque apunta hacia abajo. Ahora empezó arriba y terminó abajo. Entonces, la persona Ah, avanzó, retrocedió y terminó un poquito más atrás. Pero tiene usted toda la razón. Es posible que el desplazamiento se vuelva cero en este movimiento. En esta gráfica no, porque la hice ahí como al ojo, entonces no necesariamente se iba a cumplir. Pero sí tiene toda la razón, se podría hacer ok, cero. gracias. Con gusto. Profe, ya terminé hace un ratito, pero Ok, gracias. Okay. Ahora, la gráfica de velocidad contra tiempo va a ser una línea recta, ¿verdad? Aquí la pendiente es negativa, claramente, porque la gráfica es decreciente. Todo este ejemplo lo estoy haciendo con una aceleración negativa. De hecho, aquí si hago la gráfica de aceleración contra tiempo, va a ser una línea horizontal. Para este ejemplo, la escogí en menos 9,8 metros por segundo al cuadrado en G, ¿verdad? Y esto lo vamos a retomar en un ratito. Eso se le llama caída libre. Nada más. Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, entonces, como la aceleración es constante y es negativa, entonces la gráfica de la velocidad es decreciente y la gráfica de la posición es cóncava hacia abajo. ¿Verdad? Si la aceleración fuera positiva, la gráfica de la velocidad sería creciente y la posición sería cóncava hacia arriba, ¿verdad? Daría vuelta a la pancita. Eh, Aquí también me gusta graficarlo así porque se ve claramente, bueno, yo intenté que se viera claramente, esto no está graficado con ecuaciones, entonces no es perfecto, pero vean que el punto más alto de X, donde es como más planita la curva, ¿verdad? Hay un punto en donde la cuadrática tiene pendiente cero. ¿Se acuerdan cuál es la pendiente de una gráfica cualquiera? ¿Cómo calculo la pendiente de una gráfica cualquiera? De cálculo 1. Y menos Y sobre X sobre X. Digamos, Y1 menos Y1 sobre Y sobre X menos X. Exacto. Muy bien. ¿Y cómo se transforma eso en el caso instantáneo? En el caso La infinitesimalmente pequeño. derivada, la derivada en dicho punto. Exacto. Exacto. Entonces, para cualquier gráfica, la derivada en el punto me da la función de la pendiente, ¿verdad? Entonces, vean que la gráfica de posición contra tiempo va a tener un punto donde la derivada es cero, o sea, la pendiente es cero, ¿verdad? Hay un punto en donde la curvita, ¿verdad? Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, se va curvando, se va curviendo, se va curviendo, llega un punto en donde llegué a lo más que subí,
de ahí no subo más, ahí la curva es completamente horizontal, ahí la pendiente es 0, y luego empiezo a bajar, ¿verdad? Vean que ese punto coincide con que la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad de la pendiente de la posición, eso lo vimos con la gráfica del movimiento anterior, pero también como la velocidad de la derivada de la posición, por definición, por cálculo, la función de la velocidad siempre va a ser la pendiente de la posición, ¿verdad? Entonces, siempre va a coincidir que la velocidad es 0 cuando tengo un máximo en la posición. Siempre. ¿Ok? Eso no sé si les sirve más verlo como un resultado matemático, que la pendiente siempre se hace 0 cuando la función tiene un máximo. También lo pueden ver con la cuestión del cálculo. La derivada de una función se vuelve 0 cuando la función tiene un máximo o un mínimo, ¿verdad? Si les sirve verlos así, pueden verlo así. En física, ¿cómo lo decimos? Yo voy a estar diciendo la condición de máxima altura o de máxima alcance, bueno, sí, máxima altura sobre todo, es que la velocidad es 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí en el fondo? En el fondo estoy diciendo, claro, es que cuando la altura es máxima, la pendiente se vuelve 0, o sea, la velocidad se vuelve 0. Entonces, no sé cómo se lo van a aprender, pero tienen que aprendérselo. ¿Por qué? Porque solo en ese punto la velocidad es 0. ¿Okay? Ahora, cuando pasemos el tema caída libre, vamos a estar haciendo ejercicios donde las cosas caen, ¿verdad? Se llama caída libre. Y el estudiante se ve tentado a decir, ¿verdad? Porque el profesor pregunta cuál es la velocidad en el suelo. Y entonces el estudiante se ve tentado a decir, claro, en el suelo es 0 porque se detuvo. Pero no, la velocidad es 0 solo en el punto de máxima altura. O sea, solo donde la derivada de la función velocidad es 0, ¿verdad? En el máximo de la función velocidad es 0. Perdón, en el máximo de la función posición la velocidad es 0. Solo ahí. ¿Qué es lo que pregunta uno como profesor cuando les dice cuál es la velocidad en el suelo? Lo que estamos pensando es imaginándonos justo el instante antes de que el objeto toque el suelo, ¿verdad? Entonces, justo antes de que toque el suelo lleva velocidad. Luego toca el suelo, suena, golpea, rebota, hace un montón de cosas complicadas que todavía no vamos a estudiar, lo vamos a estudiar más adelante, pero todavía no estamos estudiando eso, ¿verdad? Entonces, siempre tengan eso en mente. Yo estoy analizando hasta justo el instante antes de que el primer átomo toque al suelo, ¿verdad? Ahí quiero ver cuál es la velocidad. Por tanto, no es 0, ¿verdad? No es después de que el objeto golpeó, rebotó, hizo mucha bulla, empezó a girar y se movió y terminó por allá. No, 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 no. Es justo antes de que toque el suelo, ¿verdad? Sí, ¿se entiende la aclaración que estoy haciendo desde ya? ¿Cuándo la velocidad es 0? Cuando la pendiente es 0. Bueno, cuando alcanza el punto máximo. Exacto. Cuando la pendiente en posición es 0, o sea, está en su punto máximo. Solo ahí. O punto mínimo también podría ser, pero bueno. Ok, entonces esto es el movimiento uniformemente acelerado. Todo en una sola imagen. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo más fácil para la práctica, para los ejercicios? Hacer esta lista de variables. Ustedes hacen aquí su lista de variables. Y con ellas cogen las ecuaciones. Pero ustedes saben que matemáticamente son estas las gráficas que tengo. Eso les va a servir mucho tenerlo claro para laboratorio, si están llevando laboratorio. Pero bueno, para nosotros en teoría lo que vamos a hacer sobre todo es esta parte de acá, ¿verdad? La lista de variables y las ecuaciones. Okay. Entonces, hagamos un ejercicio. Dice, Lisa llega deprisa a un andén del metro para encontrar que su tren está a punto de partir. Se detuvo a mirar los carros que pasaban, ¿verdad? Cada carro tiene una longitud de 8.60 metros. El primero se mueve pasándola en 1.5 segundos. El segundo dura 1.10 segundos. Encuentre la aceleración constante del tren. Profe, Dígame.
Disculpe, ¿este ejercicio en qué página se encuentra? Deme un segundo. Sigue siendo el capítulo 2. Es el 41, es en la página 51. Gracias, profe. Con gusto. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tal vez dicho como el texto lo dice, a veces no es un poquillo difícil imaginarse las cosas. Por eso yo siempre les recomiendo, y por favor háganlo, hagan dibujitos. Hacer dibujos siempre ayuda. Entonces yo aquí ya hice un dibujo. Entonces, ¿qué es este dibujo? Bueno, aquí la línea horizontal, perdón, la línea vertical es donde está lisa parada. Ahora ella está ahí de pie. En el tiempo cero, ella está justo en el borde del primer vagón, ¿verdad? Y el primer vagón pasa, ¿verdad? Entonces, desde la primera foto a la segunda foto hay 1.1 segundos, ¿cierto? Porque el primer vagón dura 1.50 segundos en pasar, ¿verdad? Entonces, el tiempo cero, ella está en el inicio del primer vagón. En el tiempo 1.50 segundos está justo al final del primer vagón, al inicio del segundo. ¿Cuánto tiempo dura pasando el segundo? $1.10. 1.10. Entonces, desde la segunda foto a la tercera hay 1.10 segundos. Por eso es que el tiempo en el cual estoy tomando la tercera foto, ¿verdad? La tercera imagen, que es que Lisa está justo al final del segundo vagón, el tiempo es 2.60, ¿verdad? Porque a 1.50 le sumo el 1.10 segundos que duró el vagón, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué me sirve graficar? Bueno, voy a graficar como X la posición del inicio del vagón, del primer vagón. Por eso el inicio del primer vagón tiene una X roja. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a seguir es el movimiento de ese inicio del primer vagón. No me interesa todo el movimiento del tren, porque es una cosa compleja que me va a enredar la matemática. O sea, se lo digo por experiencia. Si usted intenta ver todo eso, chao, se enreda. Hay que ver un punto, nos fijamos en un punto y vamos a ver ese punto cómo se va moviendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hable de X en las gráficas de arriba, ¿verdad? En las ecuaciones de arriba, yo lo que estoy siguiendo es el inicio del primer vagón. ¿Cuál es la posición del inicio del primer vagón? Entonces, en el tiempo 1.50 segundos, ¿cuánto vale la posición del inicio del primer vagón? Profe, y digamos, hay que como asumir que está hablando de los vagones, porque como ahí no dice nada sobre eso. ¿En qué sentido? No entiendo. O sea, como que en ningún momento habla como de los vagones, nada más dice como que el tren está a punto de partir y mira los carros, ¿qué pasa? Ah, es que los carros son los vagones del tren. Ah, ok, 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 Sí, hay un pequeño ok, ok. cruce en el lenguaje. Sí, cuando Sí, el es que problema habla está de confundida, carros. yo como no estamos hablando de carros o qué. Sí, hay el lenguaje. Sí, yo sé, eso siempre es una traba. Por eso usamos matemáticas, porque ahí no hay duda de qué se está hablando, digo yo. Bueno, sí, como nos dicen en el chat, Giovanni, la posición X aquí del, del inicio del primer vagón vale 8.60, ¿verdad? Porque está un vagón de distancia. Muy bien. Al puro inicio di la posición es súper sencilla y la estamos marcando como la posición 0. Y en la tercera foto, ¿cuánto vale la posición del vagón, del inicio, el primer vagón, en la tercera foto? 17,20. Exacto, ¿verdad? Que sería 8.6 por 2. Entonces eso me da 17.20. Entonces yo sé que el tren va acelerando, ¿verdad? Porque el tren empezó en algún momento y a partir de ahí empezó a acelerar.
yo solo sé cuestiones de posición, ¿verdad? Entonces, yo puedo poner esto de una manera un poco más útil, tal vez, no sé, si lo veo como una gráfica. Y ya lo grafiqué porque dura mucho tiempo graficando. La gráfica no es perfecta, ahí lo hice, y ahí quedó. Entonces, ustedes por favor aquí se lo imaginan. Bueno, no sé, voy a separar esto. Ajá, ahí está. Y no está a escala. ¿Ok? Pero bueno, entonces, la gráfica es de X, ¿verdad? X es el inicio del primer vagón. Entonces aquí veo qué tanto, cómo se va alejando el inicio del primer vagón. ¿Ok? Entonces, yo sé que cuando empecé a marcar el tiempo, estaba en justo, el inicio del primer vagón estaba enfrente mío. Luego, 1.5 segundos después, el inicio del primer vagón estaba a 8.60 y 2.6 segundos después, el inicio del primer vagón estaba en 2.70. Es más, yo creo que voy a hacerlo diferente. Ahí está como un poco más a escala si lo hago así. ¿Verdad? Estos 2 puntos están más cerca que estos dos. Bueno, no importa. No está a escala. Ok. Entonces eso es lo que tengo, ¿verdad? ¿Y qué más tengo yo sobre eso? Bueno, tengo que esto va a seguir la ecuación cuadrática que vimos antes, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesito yo? Yo lo que quiero averiguar es la aceleración. ¿Cuánto vale esa aceleración? Ideas de cómo puedo resolver esto. Es un problema no tradicional. Pero bueno, Pero en este caso la aceleración, digamos, se podría hacer un despeje, ¿no? ¿despeje de qué? De la aceleración, porque tenemos el tiempo y, bueno, si no, ya no sé si tal vez esa idea de sacar la pendiente sea mejor. Por el chat pusieron, ¿se puede sacar la pendiente, la fórmula de la pendiente? Claro. Ya, un segundo. Voy a separar esto. Ok, aquí está la fórmula de la pendiente. Listo, ya saqué la fórmula de la pendiente. Mm. Ahora, esta fórmula tiene un problema. Tiene 3 incógnitas. Yo no sé cuál es la velocidad final en ninguno de los puntos. No sé cuál es la velocidad inicial en ninguno de los puntos. Vean que la posición inicial yo la estoy poniendo cuando el inicio del vagón estaba justo, el inicio del primer vagón estaba justo enfrente de Lisa, ¿verdad? Eso no me asegura que la velocidad ahí fuese cero. Nada me está asegurando y yo no puedo asegurar que la velocidad justo enfrente de Lisa era cero, ¿verdad? Cuando el primer vagón me estaba justo enfrente de Lisa, no tengo la menor idea de cuánto es la velocidad ahí. O sea, no sé cuánto es esa velocidad inicial. Hagamos la lista de variables. Posición inicial. Voy a copiarla aquí arriba. ¿Okay? Entonces, de esta lista de variables, de la posición inicial no tengo la menor idea. Perdón, de la velocidad inicial. De la velocidad final no tengo la menor idea. De la aceleración no tengo la menor idea. Y tengo posiciones, ¿verdad? Yo podría poner la posición inicial en 0 y entonces veo para los diferentes tiempos, ¿verdad? Tendrían dos posibles listas, ¿verdad? Según el tiempo, entonces si yo pongo posición inicial, siempre la pongo en 0, ¿verdad?
posición inicial siempre lo pongo en 0, yo podría decir, claro, pero entonces, tengo dos posibles formas de llenar esta lista. Una forma es que pregunten el tiempo igual 1.5 segundos, la posición en X es 8.60. Y la otra forma de llenar la lista es decir, bueno, cuando el tiempo es 2.60, 2.6 segundos, la posición es 17.2. Eso es lo que realmente conozco, ¿verdad? Bueno, ya lo acomodo un segundo. Bueno, esto Entonces, es la lo que... primera fórmula, perdón, no utiliza la velocidad final, ¿verdad? Sí, la fórmula arriba no utiliza la velocidad final, ¿verdad? Entonces, tal vez la pendiente en este momento no sea lo mejor que podemos estar usando. Ahora, esta de acá, voy a quitarle, voy a dejar solo un signo de pregunta y lo voy a poner en rojo, ¿verdad? Ahí, bueno, lo voy a poner en otro color que no sea negro. Igual acá. ¿Por qué? Porque esta es la variable que me interesa. Entonces está bien que no la conozca, porque al final de cuentas ocupo que esa variable esté en mi fórmula para poder despejarla. Ahora, tengo otras dos variables que no conozco, velocidad final y velocidad inicial. Okay. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Profe, pero igual la velocidad final no la ocuparía por eso. O sea, a eso me refería, como que no es necesario averiguarla. Exacto, la velocidad final no es necesario averiguarla. No la necesitamos del todo. ¿Por qué? Porque tengo esta fórmula de acá que no usa velocidad final, pero sí usa velocidad inicial. Entonces voy a ponerla con un signo de pregunta y le voy a poner también color. Lo voy a poner en azul. No sé si ahí se... No le puse el azul. ¿Qué rayos? Ahí está. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Profe, Porque, dígame. y no se puede sacar la velocidad inicial con la distancia y con el tiempo en que Lisa está en ese momento y en esa posición. Mm, sí, sí se puede. Sí se puede sacar, pero no necesariamente con lo que usted me está diciendo. Ah, ok. Porque, ¿verdad? Lisa está llegando, o sea, imagínese usted, dejemos de hablar de Lisa, imagínese usted en el vagón, en el personalísimo. ¿Verdad? Usted llega ahí a la estación del Atlántico. O no sé si conocen los trenes aquí en Costa Rica, pero no importa. Supongo que usted puede entrar corriendo a la estación del Atlántico, y que usted la conoce. Usted justo llega ahí, el tren ya se está moviendo. Usted no hay forma de relacionar el hecho de que usted llegue con la velocidad que el tren lleva. Usted llega ahí, se detiene justo cuando el primer vagón pasa enfrente suyo. Y usted justo en ese instante le da clic al cronómetro que usted siempre anda en la mano porque usted es estudiante de física general y quiere medir el tiempo de todo. Entonces usted llegó ahí justo cuando el primer vagón está enfrente suyo, usted le da clic al cronómetro. Lo vuelve a ver justo cuando termina de pasar y dice, ok, 1,50. Pasa el segundo, vuelve a ver, dice 2,60. Pues todo lo que usted sabe. De ahí, de eso, de esa acción de llegar ahí a la estación y ver que el tren se está yendo, y no hay forma de saber la velocidad. Pero nosotros vamos más allá de eso. Tengo esta ecuación. Tengo dos posibles listas de variables y son distintas porque el tiempo es distinto y entonces la posición es distinta. Tengo dos incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones ocupo? Si tengo dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones ocupo para poder... ¿Verdad? La velocidad final no, ni siquiera lo voy a tomar en cuenta. Dos, profe, Dos como ecuaciones, para... Ajá. ¿verdad? Eso es regla general. Tengo dos incógnitas, ocupo dos ecuaciones. Bueno, pero yo tengo esta ecuación. Y esta ecuación no usa velocidad final y la verdad yo no quiero usar velocidad final porque sería una tercera incógnita, entonces chao, no lo vamos a usar. Pero nadie me prohíbe usar esta ecuación dos veces.
¿cierto? La puedo hacer una vez para la primera lista y una segunda vez para la segunda lista. Y ahí tengo dos ecuaciones. Son la misma ecuación, pero en dos puntos diferentes. Hagamos eso. Entonces tengo la posición final. Voy a traducir, voy a poner los números. Normalmente no voy a hacer eso, pero para este ejercicio en particular es menos tedioso si partimos desde los números. Entonces, posición inicial, posición final 8.6 es igual a la posición inicial 0. Más velocidad inicial no la conozco, voy a poner solamente VI, ¿verdad? Por el tiempo 1.5. VI lo voy a poner en otro color, lo voy a poner en azul. Más la aceleración no la conozco. ¿Okay? Por el tiempo al cuadrado, que es 1.5 al cuadrado, dividido entre 2. ¿Verdad? La aceleración tampoco la conozco y es lo que ando buscando. Entonces, bueno, la voy a poner en rojo. Siempre voy a estar poniendo en rojo todas las variables justo que ando buscando. Voy a tratar de no usar el verde, pero... ¿okay? Eso es para un punto. Y para el otro punto... ¿Por qué eso está tan grande? ¿Qué tamaño estoy? 12. Bueno, no importa. Para el otro punto, voy a correr todo un poco. Cambio los valores. Tengo que la posición final sería 17.2. La posición inicial sigue siendo 0. El tiempo ahora es 2.6. Entonces tengo 2.6 al cuadrado. ¿Verdad? Y bueno, hay varias formas de resolver esto. ¿Cierto? Profe, una pregunta. No podemos hacer ahí un sistema de ecuaciones. Sí, también lo puedo escribir como ecuaciones, sistema de ecuaciones. Voy a llamar, voy a escribirlo como ecuaciones, está bien. En vez, si lo ponen como número y llevar una álgebra lineal, lo pueden poner como una cuestión de matrices y sale fácil. Pero bueno, yo sé que no es álgebra lineal el requisito, entonces voy a poner x1 va a ser 8.6. La posición inicial la quito porque ni siquiera vale 0, ¿verdad? Aquí tengo t1, t1 es 1.15, y aquí tengo t1 al cuadrado, dividido entre 2. Aquí veámoslo como ecuaciones, está bien. Usemos álgebra en vez de aritmética. Ay, pero me confundí. ¿Qué fue lo que hizo? Digamos ahí. Voy despacio. Y verá, aquí sí me había seguido, ¿verdad? Este punto sí me entendía. Ajá, nada más lo Ajá, sustituyó. exacto. Un segundo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a separar esto así. Entonces la primera ecuación la voy a poner con los datos de la primera ecuación. La segunda ecuación lo pongo con los datos de la segunda ecuación. Y entonces, en vez de 8.6, voy a poner x1. ¿Verdad? X1 es 8.6. El x inicial era 0, entonces ni siquiera lo voy a poner. Aquí pongo velocidad inicial por tiempo 1. Ahora tiempo 1 es 1.5. Velocidad inicial es lo que puse, la voy a volver a poner en azul, porque ya la puse en azul antes. Y el x1. Ok. Y bueno, sumado acá, aquí está la aceleración. El tiempo 1, que sería 1.5 al cuadrado, sobre 2. Lo que hice fue ponerlo, en vez de poner los números, ponerlo como letras. ¿Ok? Sí, ya, pero Ahora sí, perfecto. Ahora lo mismo voy a hacer con la otra ecuación. Entonces voy a copiarlo.
Pero aquí no estoy usando los datos 1, aquí estoy usando los datos 2, ¿verdad? El x2, que sería 17.2, el tiempo 2, que sería 2.6, y el tiempo 2. Bueno, sí, mejor veámoslo así. Voy a borrar la ecuación de arriba. Es lo mismo. Sí. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo dos ecuaciones, son ligeramente diferentes, pero son diferentes. Y dos incógnitas. ¿Qué hago? Lo que yo había dicho, profe, era lo de plantear el sistema de ecuaciones, pero no sé si está bien. Ok, voy a hacer una cosa, voy a copiar esto. Voy a copiarlo todo, voy a ponerlo en otro lugar con más espacio. Dos. Ok. Entonces, sí, muy bien. Entonces, si lo planteo como sistema de ecuaciones, simplemente... Ok, ponerlos a la par, uso las dos a la vez. Pero ¿qué hago? Profe, no puedo como despejar una variable y evaluarla en la otra ecuación para entonces dejar todo como en términos de solo una variable. Ok, pues vale la pena intentar eso. Despejo una incógnita en una y la sustituyo en la otra. ¿Cuál despejo en dónde? Y puedo despejar V para dejar todo en términos de A, ¿no? Exacto, puedo despejar V para que quede en términos de A. Hagamos eso. Solo segundo. Si logro poner. Sí, lo logré poner. Voy a poner aquí arriba el subíndice 1, como para asociar todo esto. Pero bueno, entonces esa es la ecuación, es las variables 1 y estas son las variables 2. Ok. Muy bien, entonces, hagamos eso. La compañera que nos decía, bueno, voy a agarrar la primera ecuación. Y bueno, de aquí voy a despejar la velocidad. Entonces, voy a pasar esta aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 a restar al otro lado al igual. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces queda x1 menos esa aceleración. La pasé del otro lado al igual a restar. Y mando ese t inicial, perdón, ese t1 a dividir. Esa es una posibilidad. Entonces mando ese t1 a dividir. Entonces divide acá, t1. Y divide acá, t1. ¿Verdad? Voy a ponerlo dividiendo ambos. Lo mismo que divida todo o que divida cada uno por aparte, ¿cierto? Y bueno, puedo simplificarlo un poco más. Aquí se cancela una t con t. Entonces, se va al cuadrado. Ok, perfecto. Ya dejé la v inicial en términos de la a. Y entonces ahora uso la otra ecuación. Ahora tengo que usar ambas. Pero usando la otra ecuación, en vez de v inicial, voy a poner todo esto que tengo acá. Hoy lo pongo entre paréntesis. Tengo x1. De un segundo, ya les pongo el paréntesis a t1. x1 se divide entre t1. Y la a se divide entre 2. Ok.
Muy bien. Aquí se grande. Ahí está. Ok, entonces ahora tengo todo solo en una ecuación. Esta la pongo roja igual que la otra porque es la misma. Ok, y despejo no es muy complicado despejar. Tedioso, pero no es complicado. Lo primero es que tengo que distribuir esto. Este T2, voy a quitar los paréntesis para distribuirlo. Entonces, aquí al X1 se le agrega un T2. ¿Sí? Es igual que a la. Se le agrega ahí un T2. Estas fracciones quedaron como en el aire. ¿Ok? Muy bien, ahora todo lo que no tenga A lo voy a poner del otro lado al igual y saco la factor común. Ok, entonces me traigo este X1 a restar. Del otro lado al igual. Y saco la A factor común. Bueno, entonces aquí se queda negativo y se pierde la A. Okay. Y voy a ponerlo todo en un solo 2, ¿verdad? Porque ambas fracciones tienen el mismo denominador, que son 2. Entonces puedo ponerlo para todas estas segundas fracciones en una sola fracción porque tiene el mismo denominador. Ahora despejo la A, entonces todo lo que está multiplicando la A pasa a dividir, todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces el 2 pasa a multiplicar. Ya pongo. Voy a tener que poner. ¿Cómo se llama esto? Paréntesis, esperen un segundo. Paso el 2 a multiplicar y paso todo esto a dividir. ¿Cómo lo hacemos? Esto va a ser así. 2 acá. Eso ahí. Ajá. Entonces, lo que estaba del lado izquierdo al igual queda entre un paréntesis, ¿verdad? Debo hacer cuidado de que esté multiplicándolo todo, dividiéndolo todo. Sobre todo porque aquí tengo una fracción dentro de ese paréntesis. Entonces hay que tener cuidadillo con eso. Ok. Y ahí está. Listo. Ya tengo mi aceleración. Cambiemos los valores. Entonces la aceleración sería 2 por x2 era 17.2 menos x1 8.6 por el tiempo 2, que el tiempo 2 es 2,6 dividido entre el tiempo 1, 1.5. Y todo eso está dividido entre esta ecuación con los tiempos, donde tengo en negativo tiempo 1, 1.5 por tiempo 2, 2.6, más el tiempo 2 al cuadrado, 2.6 al cuadrado. ¿Okay? Entonces, a ver si lo acomodo todo. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuánto les queda la aceleración?
Me da 1.6, profe. 1.6 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. ¿Cuánto a la Profe, velocidad? Dígame. pregunta, uno al puro inicio del problema, uno no puede haber tomado, digamos, un tercer conjunto de datos donde x1 es 8,6 y x2 es 17,2, o eso no se puede. Sí, pero usted sigue sin saber la velocidad en X en el punto 1 y la velocidad en el punto 2. Ah, ok, entonces siempre se Tal- debe iniciar en cero, digamos. no necesariamente sí puede ser, solo que usted ahí tendría que, eh, ahí está agregando una incógnita que aquí ni siquiera tocamos, que sería o la velocidad en 1 o la velocidad en 2, o ambas, ¿verdad? Puede ser que incluso esté agregando ambas. Entonces, depende cuál ecuación usted use, usando ese par de puntos, está agregando una incógnita adicional. Entonces va a ocupar bueno, va a ocupar una ecuación. No, puede ser que con dos ecuaciones lo saque. Pero sí, no serían estas dos ecuaciones, serían otras dos. Pero sí. O sea, usted puede agarrar el par de puntos como usted quiera. La cuestión es que sea consciente cuáles son sus incógnitas y qué ecuaciones tiene que pueda relacionar, ¿verdad? Aquí la ventaja y por qué comparé con ambos cada un punto, el punto 1 con 0 y el punto 2 con 0. Porque si lo hago de esta manera, entonces ya yo sé que la velocidad inicial para ambos es la misma, porque es la velocidad en cero. Entonces ya yo sé que ambas ecuaciones tienen la velocidad en cero y ambas ecuaciones tienen la misma aceleración. Ok, gracias, profe. Con gusto. Ok, y vean que la velocidad en cero no necesariamente vale cero en sí misma, ¿verdad? Es esta velocidad azul que teníamos aquí al inicio, que la podemos calcular. Ahora sí podemos calcularla. Sería x1, 8.6, dividido entre 1.5. Solo el resto, la aceleración 1.6 por el tiempo 1, 1.5 entre 2. ¿Cuánto les da esa velocidad? Profe, a mí la parte que no me queda muy clara es como donde a partir de donde dice x2, ahí cómo combinó esas, digamos, esas dos ecuaciones. Ok, vea que Profe, aquí, dígame, antes de que le conteste la pregunta, me da 4,53 la gracias. velocidad inicial. 4,53 metros por segundo. Ok, Profe, ¿y la velocidad inicial la necesitamos para algo? no, es simplemente para ver que no es cero. Eh, ok, el compañero que preguntó aquí, ¿verdad? Yo creo que me estaba preguntando si le entendí bien, ¿verdad? Encerrarlo. Esta ecuación de aquí, ¿cómo rayos llego a ese punto? Bueno, para llegar a ese punto hay que notar que en esta ecuación de aquí arriba tengo una velocidad azul, ¿verdad? Y yo, usando la primera ecuación, ¿verdad? Aquí empecé y llegué a este resultado de acá, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hice? En la ecuación 2, ¿verdad? En la ecuación de x2 igual a vi por t2 más a por t2 al cuadrado sobre 2, en vez de vi, puse todo esto, ¿verdad? Ok, profe, sí, Y ahora lo sí. veo. Ok. Pero Eh, entonces perdón, no, hubiera diga. sido lo mismo que usar a la otra, digamos, la primera. No puedo volver, o sea, si vuelvo a usar la primera, llego a una conclusión de que A es igual a A. Recuerden que cuando tengo un sistema de ecuaciones, tengo que usar al menos una vez todas las ecuaciones en mi sistema. Porque si no llego a tautologías, que es A igual a A. Pero y eso ya lo sabemos, A es A. Entonces, para Ok, poder sí decir tienes A es razón. igual a otras cosas, tengo que ir mezclando las ecuaciones. Está bien, profe, gracias. Con gusto. Y para el compañero que preguntaba, no, ese 4.53 lo calculamos para
que viéramos claramente que en el punto que estoy llamando 0, o sea, cuando el tiempo vale 0 y la posición es 0, la velocidad del tren era distinta de 0. Era 4.5 metros por segundo al cuadrado, 5 metros por segundo. Entonces, sí, ¿verdad? No podíamos, de esa velocidad inicial no podíamos asumir nada de antemano, ¿verdad? Y solamente lo calculé para eso, pero por decir, ve, no era 0. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, Profe, siempre hay que hacer una gráfica. No siempre hay que hacer la gráfica. Hay veces en las cuales la gráfica ayuda a ver el problema más claramente, pero no es así como condición necesaria. No. Profe, la gráfica no determina la ecuación, dependiendo, digamos, como ahora que era una ecuación, una función cuadrática, utilizamos también ecuación cuadrática, una función cuadrática, utilizamos una ecuación cuadrática. Si la gráfica es lineal, ¿se tiene que usar otra o podemos usar la misma? Es que depende cuál gráfica me está hablando. Por ejemplo, si yo tengo un movimiento con aceleración constante, la gráfica de la posición sí o sí siempre no hay quite es cuadrática, pero la gráfica de la velocidad lineal. Ok, Ok. Entonces, con gusto. profe, en este Dígame. tipo de ejercicios normalmente se va a buscar tener máximo 2 incógnitas, ¿verdad, profe? O se puede tener hasta 3 o más. Pues pueden tener todas las que se ocurra Sí, pero o tener, sea, ¿no? en el sentido como para resolverlo de esta manera, o sea, de que no sea no sé, trabajoso, es que no estoy seguro que eso exista. Eh, o sea, como en el sentido de que se haga un poco más fácil de llevarlo. Sí, pero vean que no, o sea, no hay nada que me obligue a mí como profesor ponerles ejercicios de solo 2 incógnitas. Habrá otros ejercicios donde las incógnitas está acumulando. Sobre todo cuando vemos la segunda ley de Newton y eso, ahí hay varias incógnitas normalmente. No solo 2. Pero Profe, sí, dígame. perdón, ¿solo es este método se puede usar para resolver problemas así? ¿O de qué otra manera se pudo haber hecho? ¿De qué otras maneras? A ver, aquí ya lo había resuelto por otra gente. Por ejemplo, si lo hubiéramos puesto de esta manera, que era poniendo los valores como números, y si usted ya llevó álgebra lineal, usted puede montar una matriz y lo resuelve como matriz, ¿verdad? Y lo que hace es diagonalizar la matriz y entonces al final el resultado es A y B. ¿Ya llevó álgebra lineal? Sí. Profe, pero es Ah, un ok. poco más sencillo hacerlo así, ¿no? Sí, pero es que álgebra lineal no es requisito, entonces no les puedo pedir que sepan Ah, eso de ok. antemano. Pero Ok. sí, álgebra lineal son estrategias para hacerlo más sencillo. Si usted ya llevó álgebra lineal, hágalo por álgebra lineal, sale y sale rápido, o sea, y sale bien. O sea, para algo existe la álgebra lineal, ¿no? Entonces sí, es un sistema así tan sencillo, ¿verdad? Y yo puedo decir, claro, es una matriz 1.5, 2.6. Aquí ya hice el cuadrado por todo eso, ¿verdad? Entonces queda 1.25, 1.125, 3.38 y del otro lado del igual lo que tengo es 8.6 y 17.2. Bueno, pongamos aquí los paréntesis y todo eso para que se parezca, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces yo diagonalizo eso. Al final mi intención es que quede 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Y ya sabemos que del otro lado del igual, entonces va a quedar. El primero es la velocidad, ¿verdad? La primera columna es velocidad, entonces la velocidad habíamos dicho, ¿cuánto habíamos dicho? 4.53 y la aceleración habíamos dicho 1.6. Bueno,
Entonces, si usted sabe cómo pasar de la primera matriz que dibujé a la segunda que acabo de poner, a la segunda que puse, de adelante, hágalo. ¿Verdad? Un segundo. Profe, ¿y de dónde salió ese 3,38 y el 1,125? Aquí voy despacio. Bueno, ese ya es el resultado, ¿verdad? Y de acá, ¿se acuerdan? Lo primero que yo había hecho, de hecho, yo pensaba resolverlo por aquí, pero cuando lo vi así dije, no les puedo pedir que sepan álgebra. Vean que aquí yo lo que tengo, ¿verdad? La ecuación es, okay. La ecuación es velocidad inicial por tiempo, eso es el tiempo, ¿verdad? Este tiempo acá es el que estoy poniendo acá. Ok, un segundo. Es el mismo tiempo que estoy poniendo acá. Y luego tiene aceleración por tiempo al cuadrado por un medio es 0.5. Entonces, 1.5 al cuadrado por 0.5 o dividido entre 2 da 1.125. Lo mismo pasa acá. 2.6 al cuadrado por 0.5, eso da 3.38. Sí. Y ahora sí es más claro dónde sale cada cosa. Y aquí solo tengo que recordar que el orden de mi matriz es primero la columna de valores que están con la velocidad y luego la columna de valores que están con la aceleración. Entonces, la primera fila me da la velocidad, la segunda fila me da la aceleración. Pero sí, digamos, con gusto. Si saben cómo hacer, diagonalizar una matriz de esta forma, adelante, sirve. Pueden ponerlo y se ve fancy. Por ahí, para ver, aquí también lo tenía resuelto con otro grupo. Ajá, aquí vean, esta es otra solución posible, que era la que planteaba el compañero. Aquí, con ese grupo, yo les planteé analizar entre el punto 0 y el punto 1.5. El punto 0 y el punto 1. Y analizar entre el punto 1 y el punto 2. ¿Qué es lo que pasa? Que la velocidad en 0 no la conozco, pero la velocidad final en este movimiento acá, de entre 0 y 1.5, es la misma velocidad inicial entre 1.5 y 2.6, ¿verdad? La velocidad de acá, ¿verdad? Esta sería la velocidad en el punto 1. Y esta sigue siendo la velocidad en el punto 1. Y bueno, esa sí se hacía más larguita. Tengo una ecuación lineal y una cuadrática, pero por algún motivo se me hacía larga. Creo que lo resolvimos más rápido nosotros. De hecho, sí, yo después de haber hecho esto con ese grupo, cuando estaba por acá, me arrepentí. Dije, rayos. Pero bueno, ya estaba ahí, lo terminé de resolver. Bueno, entonces ustedes les pueden entrar por donde quieran. Pueden plantear los datos como quieran. Si ustedes hacen su lista de variables, a partir de ahí reconocen cuáles variables se comparten entre las listas. ¿Cuáles se comparten? En este caso, bueno, se comparte la aceleración, que es lo que quiero. Bueno, lo voy a poner en rojo. La aceleración, que es lo que quiero, es una variable que se comparte. Y esta velocidad, que en un caso era final y en el otro caso era inicial, también se compartía. Bueno, entonces, ahí tenían dos incógnitas y entonces planteé dos ecuaciones. Okay. Ya que se llega al mismo resultado. Que esos son tres posibles caminos para resolver exactamente lo mismo. ¿Dudas? Profe, Dígame. yo no he visto, no he llevado el curso de álgebra lineal. Sin embargo, cuando habíamos hecho lo de las ecuaciones, se me vino a la mente los últimos temas para bachillerato de nada más cambiar uno de los valores que tenía incógnita y cambiarle el signo y multiplicarlo. Digamos, lo acabo de hacer y me da exactamente igual y siento que es mucho más rápido que hacer todo el procedimiento de despeje. ¿Se Okay. podría hacer o podría haber algún error en algún momento?
Le soy sincero, no sé cuál es la técnica que me está diciendo. Ok, No la conozco. digamos, como vemos, teníamos 1,5 y 2,6 entonces pasaba el 1,5 multiplicar toda la parte donde está el 2,6 negativo y el 2,6 a multiplicar en la parte del 1,5 positivo. Entonces lo que va a hacer es que v se elimine, o sea, se cancele y nos quedaría, digamos, una resta que nos daría menos 3,44 es igual a menos 2,147a. Entonces paso el menos 2,147 a dividir y esto me da y me da 1,6. Sí, tiene lógica lo que usted está diciendo. Vean que aquí es donde la gente dice, pero es que hay demasiados caminos para resolverlo. Sí, lo que el compañero dice es multiplicar cada una de las ecuaciones por alguna constante adecuada de manera tal que esto de aquí se desaparezca, ¿verdad? Entonces que la velocidad por el tiempo desaparezca. Sí, tiene sentido lo que está planteando, sí, sí resolvería. Igual vea que eso sirve porque en ambas ecuaciones tengo VI y simplemente multiplica un número. Entonces, solo necesito que ese número que está multiplicando sea el mismo pero con signo contrario para cuando lo sumo se reste entre sí. Pero sí, si sabe aplicar esa técnica, adelante. Vean que aquí el álgebra, ¿cómo usted resuelve el álgebra? Ya es cosa de cada quien, ¿verdad? Ahí sí hay diferentes posibilidades. Eso sí, todas las posibilidades tienen que terminar con que la velocidad es 4,53 y que la aceleración 1,6. Aunque hay diferentes formas de llegar a ese número, ese es el número al que hay que llegar, ¿verdad? Eso sí, no hay quite. Sí. Profe, Dígame. ¿por qué al puro inicio, digamos, a la hora de plantear las incógnitas, por qué la aceleración es igual en ambos casos, digamos? Porque se está analizando desde puntos distintos, ¿no? Entonces no sería diferente o no importa. No, porque es un solo objeto que va acelerando. Entonces ese objeto mantiene su aceleración durante todo el movimiento. Esa es la hipótesis que manejamos. Vamos a hacer todo este análisis justamente por eso, porque la aceleración en todo momento va a ser la misma. Ah, ok, cierto, gracias, profe. Con gusto. Okay. Vea que todas las otras variables sí cambian. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? No, profe. Perfecto. Pasemos a este otro. Este es un poco más sencillo. Mucho más rápido. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un avión que parte del reposo a 50 metros desde el oficial de tránsito aéreo. Ok, vamos a suponer que el avión está a la derecha del oficial y el avión se aleja del oficial. O sea, se mueve hacia la derecha. Mientras este mide la aceleración promedio, que es 4 metros por segundo al cuadrado. La parte A, el video lo pueden encontrar en... Hay varias gente aquí. En YouTube, pero en el campus está un link a la lista de reproducción donde subo los videos. ¿Ok? Ok, entonces regreso al ejercicio. En la parte A, me pide cuál es la distancia que hay entre el avión y el oficial a los 5 segundos. Entonces, aquí hice un pequeño dibujito. Entonces, voy a sacar primero en esta primera lista los datos que tengo de antemano. Entonces, del avión voy a considerar solo el punto final, ¿verdad? Yo voy a decir que este rectángulo rojo es el oficial de tránsito aéreo y el avión es este modelo aquí, circular ovalado. Eso es mi avión. Entonces yo voy a ver que el punto final del avión, cuál es su posición, ¿verdad? Entonces yo sé que se mueve hacia la derecha, acelera hacia la derecha, por eso las flechas, la flecha arriba es azul porque representa la velocidad, la flecha abajo representa la aceleración que va hacia la izquierda, hacia la derecha, porque se aleja el oficial. La posición inicial, ya yo sé de antemano, son 50 metros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el oficial está en el
punto cero y a partir de ahí el avión empezó a los 50 metros. Sé que la velocidad inicial del avión fue 0, parte del reposo. Y sé de antemano que la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Son los datos que me da el enunciado. Ok. Entonces, para la parte A me da un dato adicional. Me dice, el tiempo es 5 segundos. Y me pide claramente cuál es la distancia que hay desde el oficial hasta el avión. O sea, me pide la posición final. Entonces, pongamos eso así. Entonces, 50 metros. La posición final es lo que me están pidiendo. La velocidad inicial sigue siendo 0. Y la velocidad final no la sé. Aceleración 4 metros por segundo al cuadrado. Y me pidió que lo calculara a los 5 segundos. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Entonces aquí tenemos las ecuaciones a mano. Si quiero la posición final y no tengo velocidad final, ¿cuál ecuación uso? La 3, ¿no? Que solo La utiliza 3. velocidad inicial. Exacto, perfecto. Entonces la copio por acá. ¿Qué pasó ahí? Me copio. La 3. Exacto, la pongo por acá. Es un poco más grande. Entonces digo que, bueno, la posición final, entonces, ya está despejada, no tengo que despejar nada, voy a introducir los valores. Posición inicial 50, velocidad inicial 0, entonces queda todo eso 0. Aceleración 4, por el tiempo 5 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto les da eso? ¿100? Perfecto. Muy bien. Parte B. Regreso al enunciado. Dice, si se repite el despegue, o sea, todas las condiciones iniciales son las mismas, ¿cuánta es la distancia desde el avión al cielo oficial si han pasado 20 segundos? Entonces, repito todas las condiciones. Me vuelvo a pedir distancia, la velocidad sigue siendo 0. Esta velocidad final no la conozco, aceleración 4 metros por segundo al cuadrado. Y ahora el tiempo son 20 segundos. ¿Sí? ¿Cuál ecuación uso? La misma, ¿no? Gracias. La misma. Exacto. Muy bien, entonces tengo que esto va a ser igual a 50 más 0 más 4 por 20 al cuadrado entre 2. ¿Cuánto queda ahora? 850. Perfecto. Y la última parte, ¿qué rapidez llevaría al pasar los 20 segundos? Tal vez tuve que empezar con este y después el otro, pero no importa. En la parte 4 lo que me piden es, ok, a los 20 segundos, ¿cuál es la velocidad que tiene en ese instante? Pero bueno, ya yo sé que mantiene los 4 metros por segundo al cuadrado. La velocidad inicial fue 0. La posición inicial ya sé que son 850. Y la posición inicial fue 50. ¿Cómo calculo la velocidad final? Podría hacerla con la primera. La primera, ¿no? Sí, la primera es la más sencilla de todas, ¿cierto? Porque tiene menos cosas. Entonces, la velocidad inicial fue 0, más la aceleración que es 4 por el tiempo que es 20. 4 por 20. 80. Gracias. Entonces, ven, esto puede ser así de sencillo o así de sencillo, ¿verdad? Eso es el movimiento uniformemente acelerado. Y ven que si uno pone la lista de Profe, variables... no sé si lo dijo sarcásticamente, pero estoy interesante.
Sí, fue un poquito sarcástico. Sí, vean que se puede complicar en 2 segundos. Complicarse no es lo difícil es mantenerlo sencillo. Pero bueno, si uno hace la lista de variables, se simplifican muchos problemas, ¿verdad? Intentar este problema sin la lista de variables y la lista de ecuaciones, podría uno enredarse fácilmente, aunque sea así de sencillo también. Entonces, moraleja, hagan la lista de ecuaciones, de variables, eso les va a ayudar un montón. ¿Okay? Profe, Dígame. esa ahí que está en ese ejercicio es un vector unitario, ¿o qué sería? ¿Cuál y en cuál momento? No entiendo. Ah, la dirección de i. Ajá, es un Sí. vector unitario. Sí. Sí, Ok, eso es perfecto, porque estoy perfecto. diciendo todo se mueve hacia adelante en esa dirección. Ok, ok. Bien, bien. ¿Okay? Sí, bien visto ahí el compañero. Siempre que haya algo con un techo, es un vector unitario. Siempre. Por notación. ¿Okay? Bueno, avancemos un poco. Entonces, veamos qué rayos era eso de caída libre. Caída libre es un modelo idealizado. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Eso significa que hay varias condiciones que tienen que cumplirse para que yo pueda llamarlo caída libre. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, son solo 4. La número 1 y la más importante, no hay rozamiento con el aire. En el momento en que hay rozamiento con el aire, hay otras fuerzas en juego y ya no es caída libre. Entonces, la mayoría de los ejercicios los vamos a hacer en el mundo feliz de los físicos, donde el planeta no tiene atmósfera. O bueno, las cosas no interactúan con la atmósfera. Es decir, pero eso no sucede en el mundo real. Sí sucede cuando usted quita el aire, ¿verdad? Solo hay que quitar el aire. Punto número 2 es la distancia de la caída es pequeña respecto al radio de la Tierra. Okay, el radio de la Tierra son 6.000 kilómetros. Es más, les doy aquí el valor. Esto se abrió el libro. Dice el radio de la Tierra 6.370 kilómetros, ¿verdad? Entonces, mientras la distancia sea pequeña frente a 6.370 kilómetros, ¿verdad? Que un kilómetro sigue siendo pequeño frente a 6.000, ¿verdad? Entonces, la distancia cumple. ¿Qué pasa si la distancia es más grande? Si la distancia es más grande, ya ahí tengo que tomar en cuenta ciertas variaciones que en la aceleración que no quiero que juegue. Si la distancia es pequeña, la aceleración se debe solo a la gravedad y lo voy a poder considerar constante. Ahora, como la distancia es pequeña, los efectos de la rotación de la Tierra, ¿verdad? Porque todos sabemos que la Tierra está girando a una velocidad estúpidamente grande, ¿cuál es esa velocidad? No importa, pero bueno, la Tierra está girando. Pero como la distancia es pequeña, los efectos de ese giro de la Tierra no me van a afectar, ¿verdad? No es lo mismo que yo estoy entonces, ¿verdad? No estoy mandando misiles nucleares desde Estados Unidos hasta China. Ahí sí tengo que tomar en cuenta la rotación de la Tierra. Pero tirando objetos, ¿verdad? Aquí, cerca, que no vamos a subir más de 1 kilómetro porque ya 1 kilómetro es demasiado para arriba. O sea, el efecto de la rotación de la Tierra es despreciable. Casi ni lo vamos a notar. Y por último, como la distancia es pequeña, entonces la gravedad casi no varía. ¿Hay una variación? Sí, hay una variación, pero es demasiado pequeña, está como en el cuarto decimal, ¿verdad? Entonces, y nosotros vamos a estar usando 9,8, entonces ni siquiera llegamos al cuarto decimal, no lo vamos a ver la variación. Entonces, podemos decir que la aceleración debido a la gravedad es constante. O sea, tengo una aceleración constante. O sea que es lo mismo que acabamos de estudiar. ¿Qué significa esto? Esto significa que si no hay rozamiento con el aire, si la distancia es pequeña y todos los objetos caen como un ritmo igual. ¿Ok? Antes de seguir, siempre un video que me gusta poner, déjenme buscarlo. Siempre se me olvida abrirlo. Porque lo que les estoy diciendo no es mentira. Y a veces cuesta creerlo porque ustedes dirán, pero profesor, es que ¿cómo rayos usted me va a decir que simplemente voy a ignorar la atmósfera? O sea, la atmósfera existe. Sí, la atmósfera existe.
Pero yo puedo quitarla. Espera un segundo, no sé si compartí. Voy a compartir el audio y el video. A ver si puedo. Un segundo. Ajá. Ahora sí. Pero lo voy a callar un segundo mientras hablo. Porque el video está en inglés, entonces no me interesa que le entienda mal al reportero. Este tipo está entrando aquí en una habitación hecha de concreto que tiene la NASA. Eso se utilizó para pruebas nucleares, ahora lo usa la NASA. ¿Por qué? Porque es una estructura vean el grosor de esa pared, es estúpidamente grande. Es una estructura suficientemente grande y suficientemente gruesa en su construcción que soporta que le quiten todo el aire que hay adentro, ¿verdad? Eso es lo que uno llama una cámara al vacío. Una cámara al vacío es una estructura a la cual usted puede quitar el aire. Usted usa bombas para bombear el aire hacia afuera. Entonces eso es una mega cámara vacía. Entonces, ¿qué vamos a probar ellos ahí? Vamos a probar lo que yo les acabo de decir. Todos los objetos caen con la misma aceleración. ¿Okay? Entonces, vamos a tirar esas plumas y esa bola de billar. Ahí está el sujeto, eso significa que todavía hay atmósfera ahí, todavía tienen aire. Y pasa lo que todos hubiéramos esperado. La bola pesada cae, las plumas hacen lo que las plumas hacen. ¿Okay? Pero bueno, todavía tenemos atmósfera ahí adentro, ¿verdad? Entonces, las cosas se comportan como estamos acostumbrados. Ahora ellos van a cerrar la cámara, duran como 3 horas quitándole todo el aire que hay ahí adentro. Yo le voy a poner música para que suene mejor que escuchar mi voz o escuchar el silencio. Y veamos lo que sucede una vez que quitan todo el aire. Manual 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall. Ok, y él ahora habla sobre un poco relatividad y la diferencia entre Newton y Einstein. Pero como pueden ver, todos los objetos caen con la misma aceleración. Okay. No lo vemos en la vida cotidiana porque hay atmósfera. Y ahí de la atmósfera hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pero si yo puedo quitar la atmósfera, como ellos hicieron ahí, que quitaron todo el aire en esa cámara, en esa habitación, ahí veo que todos los objetos, por más pesados que sean, por más livianos que sean, todos caen con la misma aceleración. La aceleración es constante para todos y es 9,8. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver no es que es mentira, no es que no sucede, no es que es una fantasía, no es que a los físicos nos gusta ver algo demasiado abstracto. No, es simplemente sucede. Solo hay que quitar el rozamiento con el aire. Y lo loco de esto no es que se pueda decir eso, ¿verdad? Y que sea cierto. Lo loco de esto es que quien dijo eso, la primera persona en decir eso fue Galileo en 1500, 1600, no estoy seguro, por allá, sin tener la tecnología suficiente para poder quitarle todo el aire aunque sea una cajita, ¿verdad? Desde entonces él ya sabía que si yo no tomo en cuenta el rozamiento del aire, todos los objetos, sin importar lo pesados que fuesen, caen de la misma manera. Eso es lo más loco de todo.
Pero bueno, eso es caída libre. Ahora, si yo tiro un objeto hacia arriba, ¿está en caída libre? ¿Verdad? Suponiendo que estoy en el mundo feliz de los físicos sin atmósfera. Yo tiro el objeto hacia arriba, ¿está en caída libre? ¿Qué dicen ustedes? Yo pensaría que no, profe, ¿Por qué? porque, digámoslo, uno es el que lo está tirando, ¿no? El que le está dando como la fuerza, digámoslo, no está cayendo por sí solo. Pero una vez que el objeto sale de su mano le sigue dando fuerza. Ah, bueno, sí, en ese momento ya no. ¿Verdad? No. Exacto. Mientras yo lo estoy empujando hacia arriba, no es caída libre. Pero una vez que el objeto deja de estar en contacto con mi mano, aunque empieza a subir, ¿verdad? Porque mi mano le dio cierta velocidad hacia arriba, el objeto empieza a subir, aunque va subiendo, sigue en caída libre. ¿Por qué? Porque caída libre no es el hecho de que caiga, no. Caída libre es el hecho de que no hay rozamiento con el aire, la distancia es pequeña, no se toma en cuenta la rotación de la Tierra y la aceleración es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso es caída libre. Entonces no importa si el objeto va hacia arriba o hacia abajo, mientras se cumplan esas condiciones, es caída libre. ¿Okay? Y bueno, entonces aquí tengo un pequeño dibujito, ¿verdad? Hay varias cosas que pasan con la caída libre, ¿verdad? Si yo tiro el objeto hacia arriba, vean que la velocidad, normalmente voy a usar flechas azules para velocidad, la velocidad apunta hacia arriba, pero la aceleración, ¿verdad? Normalmente voy a usar flechas verdes para la aceleración apunta hacia abajo. Y entonces, voy a bajar un poco más esto. Profe, ¿por qué lo de la aceleración? Porque la aceleración siempre apunta hacia abajo. Si yo agarro una bolita ping pong, extiendo mi brazo y la suelto, ¿hacia dónde empieza a moverse? Ajá, pero digamos, si yo la tiro para arriba, ¿por qué la aceleración igual sería para abajo? Porque sigue, porque no cambia. La aceleración es debido a la gravedad. La aceleración debido a la gravedad, bueno, la gravedad jala las cosas hacia el centro del planeta. Entonces la aceleración empuja hacia el centro del planeta. No importa que usted vaya subiendo, la aceleración sigue empujándolo usted hacia abajo. Pero por eso, en el caso de que, bueno, sí, ya. Entonces, Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que conforme yo voy subiendo, como la aceleración va para abajo y la velocidad va para arriba, va subiendo, va frenando. Tienen direcciones opuestas. Entonces, por eso es que las cosas, si yo tiro una bolita hacia arriba, no sé si le han prestado suficiente atención, cuando la bolita ya va llegando a su punto más alto, como que se empieza a mover más despacio. Porque va frenando. En el punto más alto, la velocidad es cero, por lo que decíamos antes. Ese es el punto de máxima altura, entonces la velocidad es cero. Ese es el punto en donde la trayectoria ¿verdad? Cuando yo grafico la altura con respecto al tiempo, ahí es donde está la pancita de la cuadrática, entonces ahí la velocidad es cero, ¿verdad? O lo pueden ver como que la aceleración lo iba frenando hasta que se detuvo y las cosas se detienen un instante ahí arriba. Claro, es un instante. Uno no podría esperar que la cosa se quede ahí pegada un rato. Es un instante. En el instante siguiente, la aceleración sigue empujando hacia abajo, sigue jalando hacia abajo. Entonces, justo en el instante siguiente, el objeto adquiere velocidad, ¿verdad? Entonces, aquí no sé si logran ver todos. Hay una flecha grande, que la flecha grande sigue siendo la de aceleración. Espera un segundo. La flecha grande sigue siendo la aceleración y una flecha chiquitita aquí abajo que es la velocidad. ¿Por qué? Porque conforme empieza a bajar, va acelerando. ¿Por qué? Porque ahora tanto la velocidad como la aceleración, las dos apuntan hacia abajo. Entonces, la velocidad cada vez va a tener un tamaño más grande, una magnitud más grande. En la dirección hacia abajo, pero cada vez un tamaño más grande. ¿Verdad? Porque empezó en cero y va aumentando hacia abajo. Dígame. Y no es que alguna vez he escuchado que usted tira algo, digamos, para una bolita para arriba,
con con la velocidad es que usted lo empuja, esa misma velocidad es con la que llega. Ajá, esa es la última imagen aquí. Vean que aquí tengo la bolita justo antes de tocar el piso y ahí digo, ok, la velocidad con la que llegó va a ser igual al negativo de la velocidad con la que salió, a la velocidad inicial. ¿Por qué el negativo? Porque son vectores. Y vean que al inicio apunta hacia arriba y al final apunta hacia abajo. Eso es lo que significa el negativo. Uno va para arriba y el otro para abajo. Pero el tamaño de ese vector es el mismo. Por lo que decía el compañero, si yo lo tiro a esta altura, qué sé yo, en cierta altura, cuando regresa a esa altura, va a tener la misma magnitud de velocidad, o sea, la rapidez va a ser la misma. ¿Sí? La dirección es contraria. Exacto, ese negativo es solo para indicar la dirección. ¿Sí? Vean que seguimos en movimiento en una sola dimensión, ¿verdad? Porque ahora es la dimensión vertical, sube y baja, pero solamente sube y baja. No estoy viendo que avance, que vaya hacia adelante, que vaya hacia atrás, que vaya hacia la derecha, hacia la izquierda. No, no. Solo va hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Profe, pero digamos, cuando está en el tope, la velocidad es menor, ¿no? Sí, en el Así. punto más alto es 0. Sí, pero digamos, en esa transición de Ujú. como de la velocidad inicial, digamos, hasta el punto más alto, ahí hay Ajá. una disminución, o sea, puede haber varias velocidades, ¿o no? Sí, la velocidad va a ir disminuyendo, ¿verdad? Empieza como una velocidad inicial que probablemente sea grande y va a ir cada vez más pequeña, ¿verdad? Si quiere lo podemos, voy a regresar acá, por eso usé el ejemplo que había libre en estas gráficas. Vean que yo empiezo con una velocidad grande y voy disminuyendo linealmente. Se va haciendo linealmente más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que se hace 0 en el punto de máxima altura. Y después su tamaño empieza a aumentar, pero negativamente. Ahora, son números negativos, pero empezó en 0 y cada vez el número se va haciendo más grande, el número como tal. Sí. Sí, pero ya. Profe, Dígame. y digamos, por ejemplo, en un supuesto de que algo caiga por así una distancia muy grande, esa aceleración, o sea, siempre va a acelerar de esa manera o va a haber un punto donde ya algo determine que el objeto no puede acelerar más. A ver, ¿cómo se lo pongo? Conforme me alejo de la Tierra, la aceleración disminuye. ¿Cómo, en qué medida disminuye? Lo vamos a ver en el último tema, que es gravitación universal, que es la visión de Newton de cómo disminuía la aceleración de la gravedad según cómo me alejo de la Tierra. La aceleración de la Tierra entonces aumenta conforme me voy acercando. ¿A quién? Al centro de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que en la playa la aceleración debido a la gravedad es más grande que en la montaña. ¿Qué tanto más grande? No mucho. 9,8 es un valor promedio a nivel del mar, ¿verdad? Y en realidad eso depende de varias cosas. Vean que la Tierra en realidad es como un huevo, no es una esfera perfecta, entonces si estoy en los polos estoy ligeramente más lejos del centro que si estoy en el Ecuador, a nivel de mar en el Ecuador. Y si estoy en una montaña estoy más lejos que si estoy a nivel del mar, ¿verdad? Estoy más lejos del centro. Entonces, este 9,8 es como un valor promedio a nivel de superficie de la Tierra en general. Igual, si ustedes están en el laboratorio, se van a dar cuenta que la aceleración debido a la gravedad, bueno, no sé si lo miden todavía aquí, como lo estamos haciendo ahora. Pero la aceleración debido a la gravedad en el laboratorio, en la UCR, en San Pedro, es 9,7. 9,78 por ahí. O sea, uno puede redondearlo después a 9,8, pero en realidad 9,73, 9,76, 9,7. Por ahí anda. ¿Por qué? Porque San José está a 1000 no sé cuántos metros sobre el mar, ¿verdad? Entonces, no es exactamente 9,8.
pero está suficientemente cerca. No sé cómo decirlo. ¿Ok? Entonces, no aumentar mucho más que eso. Lo que podría hacer es disminuir conforme me alejo. Pero conforme me alejo, ¿cuánto? Di, conforme me alejo hasta llegar al punto de que estoy en la posición de un satélite, ¿verdad? Hasta allá arriba es que ya empiezo a ver las diferencias o tomarlas en cuenta. A efectos de la Tierra, viajar en un avión todavía, o sea, es menos, es mucho menos, sí, pero tampoco es significativamente menos lo que uno ve en el valor de G. Okay. No sé si le respondo su pregunta. Sí, gracias, profe. Okay. Y bueno, de caída libre no hay mucho que decir. Por ahí hay gente que cambia las ecuaciones. Hay un libro, creo que es el Sears. Sí, el Sears creo que es el que les da toda un nuevo conjunto de ecuaciones para caída libre. Es lo mismo, o sea, lo que están haciendo es que en vez de usar X para la posición usan Y. Y en vez de decir A, de una vez usan G. Y entonces traducen todas las ecuaciones y ponen G menos G de una vez, ¿verdad? ¿Por qué? El valor G es positivo, es 9,8. Entonces el menos siempre se lo tengo que poner por aparte, ¿verdad? El menos siempre está en la ecuación o está afuera, usted se lo pone. G, la G es 9,8 metros por segundo al cuadrado porque la G es una magnitud. Entonces, por definición, en toda ecuación que usted vea una G, esa G es 9,8 positivo. Vea que aquí ya la ecuación tiene un menos. Ese menos es porque apunta hacia abajo. Pero bueno, vean que estas ecuaciones son las mismas ecuaciones que hicimos y simplemente le cambiamos A por menos G y Y por X, ¿verdad? Pero son las mismas ecuaciones. ¿Por qué? Porque sigue siendo un movimiento uniformemente acelerado. Entonces se resuelve de la misma manera, solo que tengo mucho más información disponible. O sea, el enunciado va a decir menos. ¿Por qué? Porque ya yo sé que en el punto de máxima altura la velocidad es cero, por ejemplo. Ya yo sé que la velocidad al puro final, cuando vuelvo a tocar el piso, es igual que la velocidad al puro inicio cuando salió del piso. Entonces, ya con solo eso ya sé mucha información. ¿Qué más sé? Sé que el tiempo que dura subiendo, ¿verdad? Desde el punto más bajo hasta el punto más alto es el mismo tiempo que dura bajando del punto más alto al punto más bajo, ¿verdad? Entonces, tengo mucha información por el simple hecho de saber que es una caída libre. Entonces, ya de ahí, eso le mete varias hipótesis, no, varias suposiciones que ya sé de antemano. Entonces, normalmente el enunciado va a decir menos. Y solo me queda un ejercicio. Hagámoslo rápido. Bueno, ya son las 8:57. Este ejercicio lo empezamos la clase que viene. Y sí, ¿les parece? Sí, está ¿Dudas? bien, profe. Ok. Bueno, profe. Dejémoslo acá entonces. Voy a dejar de grabar.